Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este video, mi nombre es Ludwig Hense. En este video les voy a presentar muy rápidamente la explicación del conflicto de Nagorno-Karabaj que nosotros en Escritor Internacional desarrollamos, como saben, en esta guía para entender, que es una serie de capítulos en los que explicamos con la ayuda de las herramientas de Escritor Internacional los conflictos internacionales de la época posmoderna. En el presente analizamos la historia, los orígenes y los actores de estos conflictos y los vamos añadiendo a nuestro curso para entender lo que pasa en el mundo, que se va actualizando año con año y que igualmente nos explica la historia desde el principio, desde el Big Bang, pasando por todos los elementos históricos de la vida de cada uno de los países del mundo y culminamos en el presente para poder entender precisamente qué es lo que sucede. Entonces, en este video vamos a ver muy rápidamente lo que sucedió en este conflicto casi terminado de Nagorno-Karabaj. Bueno, acá en el texto vamos a ir analizando, como saben, a los actores internacionales que aparecen en este conflicto que tenemos acá. Pero antes que todo, vamos a ubicarnos geográficamente para poder ubicar específicamente dónde está la República de Artsaj o esta región conocida como Nagorno-Karabaj, que muchos no están familiarizados con ello. Bueno, vamos a comenzar con el mapa, que pues el nombre en sí de Nagorno-Karabaj pues no es muy común, ¿no? Es un territorio y no lo conocemos muchas personas, a no ser que sea por el nombre del país, ¿no? Entonces nos ubicamos en Europa, ahí partimos de la Ciudad de México, es donde estamos aquí en Escritor Internacional, y vamos a ubicarnos en el territorio del Cáucaso. El Cáucaso es este territorio que está aquí justamente en medio de la pantalla, aquí donde dice Georgia, Azerbaiyán. Este es territorio de aquí que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio al norte de Irán. Este territorio, pues es un territorio que ha estado dominado por varios imperios a lo largo del tiempo, por el Imperio Turco Otomano, está muy cerca de Turquía, de cómo quedó conformada Turquía después de la caída del Imperio Turco. Y también en algún otro momento estuvo también bajo el control de la URSS, de lo que es el Imperio Ruso. También en ese momento fue parte de la URSS, en el momento bueno, en el siglo pasado. Y bueno, actualmente hay estos países de los que estamos hablando, Azerbaiyán, como ven, son países pequeños. Aquí está Armenia y aquí está Azerbaiyán. Y bueno, son países que son pequeños. Y bueno, el conflicto comienza desde que dentro del territorio de Azerbaiyán, precisamente hay un territorio autónomo que es conocido como Nagorno-Karabaj. Aquí ya ni siquiera aparece en el mapa de Google. Apenas hace unos meses todavía se veía punteada la región. Ahorita la vamos a ver en un mapa dibujado. Aquí está este territorio. En este territorio dentro de Azerbaiyán, la mayoría de la población es armenia o era armenia, ¿no? Por las movilizaciones que ha habido a lo largo de la historia. Y entonces se han estado reivindicando este territorio, como decíamos, se buscaba la autonomía y al mismo tiempo también el control del paso, porque como verán, pues este territorio de Nagorno-Karabaj, que se autodeterminó independiente y por eso se llama la República de Artsaj, o se llamó la República de Artsaj, pues también reclamaba este paso para poder llegar a territorio armenio y, bueno, este servía también de corredor comercial y de todo tipo, ¿no? Y este corredor también es un punto de disputa que vamos a ver cómo sucede todo esto, ¿no? Lo importante aquí era ubicar el territorio en el mundo, en el mapa, y ubicar a los principales actores del conflicto, que son los que tenemos acá anotados en nuestro texto para entender. Aquí está en primer lugar Azerbaiyán. Azerbaiyán, como decíamos, es un país autónomo, independiente, después de la caída del régimen socialista de la URSS en 1991. Y entonces quedó un territorio dentro de este país, que es territorio de Nagorno-Karabaj,
y que, bueno, es una región autónoma y que quedó ahí dentro del territorio azerí con población armenia, ¿no? Azerbaiyán no depende de Rusia en el sentido energético, ¿no? Tiene sus propios recursos de gas y de petróleo, muy importante, por cierto, y por lo tanto tiene varios tratados económicos para poder llevar este energía, ¿no? Este gas y este petróleo hacia Europa. Y también tiene tratados con Turquía y con Israel. En medio, bueno, en medio del conflicto, digamos, tenemos a la República de Artsaj, que es esta región autónoma, esta que veíamos de color aquí dentro del mapa, dentro de Azerbaiyán, y que, como decíamos, se hizo un referéndum para decidir si iban a ser autónomos e independientes, y ellos mismos se autodenominaron independientes, ¿no? Entonces, es ahí parte del conflicto, y bueno, que como decíamos, están dentro de Azerbaiyán, y vamos a ver cómo es el desenlace de esta cuestión. Luego también tenemos a los armenios, al país de Armenia, un país que ha sufrido bastantes persecuciones a lo largo de la historia y que de hecho la mayor parte de la población de Armenia está en una dispersión por todo el mundo, en una diáspora, precisamente porque han sido perseguidos los armenios a lo largo del tiempo, una cosa un poco como los judíos, que hay judíos en todos lados del mundo, en este caso los armenios se concentran principalmente en España, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, pero la mayoría de la población está fuera del territorio nacional, ¿no? De los 15 millones que se considera que son armenios, 3 millones únicamente son los que viven dentro del territorio armenio y bueno, esto, como decimos, pues es una población católica que también sobresalta, ¿no? De toda la región que es mayoritariamente musulmana y que por lo tanto también a lo largo de la historia van a recibir esta discriminación, ¿no? Por eso también el origen de su diáspora. Como decíamos, dentro de Nagorno-Karabaj, la gente armenia habitó ahí muchos años y ahora buscaban añadir este territorio al país armenio, ¿no? Como tal. Rusia ha sido también uno de los países protagonistas de esta región. Rusia ha sido el mediador del conflicto, ha sido el protector de Armenia y ha sido uno de los socios más importantes de este país en cuanto a lo comercial y como decíamos, ¿no? En cuanto a la seguridad también que le provee a Armenia con respecto a este conflicto, ¿no? Entonces también Rusia ha estado involucrado, ahorita vamos a ver de qué manera. Irán también es uno de los países muy importantes que son también actores de este conflicto, porque hay una cuestión importante, es al sur de Armenia y al sur de Azerbaiyán, la población que es musulmana es de la rama del Islam chiita. Como saben, el Islam se divide entre chiitas y sunitas, y en este territorio habitan los chiitas, y de hecho se podría considerar, entre comillas, como una especie de extensión de Irán por la influencia que tiene en la población. Entonces también es un actor muy importante que tiene pues relaciones con ambos países y que también es un país actor, ¿no? De este conflicto. Y finalmente también Turquía, que es aliado de Azerbaiyán, está considerando a los armenios como enemigos, como traidores. Vamos a ver esto por qué también en la historia. Y entonces son parte pues de la oposición hacia las reivindicaciones de Armenia de quedarse con el territorio de Artsaj, ¿no? Es decir, Turquía apoya a Azerbaiyán e incluso Turquía también niega el genocidio armenio, que seguramente habrán escuchado hablar del genocidio armenio al comienzo, bueno, previo a la Primera Guerra Mundial y a lo largo de varios años, cuando el Imperio Otomano estaba perdiendo poder y quería afianzar el territorio que le quedaba, va a considerar a los armenios como enemigos, como que ellos se unieron a los rusos, lo vamos a ver también más adelante, y por eso también tienen esta sensación de que los armenios son enemigos, ¿no? Por lo tanto, pues como decíamos, niegan el genocidio armenio y obviamente apoyan a la oposición que pueda estar en contra de Armenia. Bueno, estos son los principales actores, ¿no? Del conflicto. Aquí tenemos en el texto la cronología histórica
para poder entender también los movimientos de la población en la región a lo largo de la historia. No nos vamos a quedar, a quedar analizando esto por mucho. En realidad solamente vamos a hacer la referencia a que la comunidad cristiana de Armenia fue de las primeras que estableció el cristianismo en el territorio, desde el año 301 ya después de Cristo, evidentemente. Y bueno, a partir de ahí el territorio pues era también parte del territorio persa, del Imperio Bizantino también, mucho más antiguo. Y esta comunidad de armenios pues siempre se destacó por ser, como decíamos, ¿no? De los primeros religiosos cristianos que se establecieron en ese lugar, rodeados de mayoritariamente población musulmana, que a lo largo del tiempo pues van a ver a los cristianos, a esta pequeña comunidad minoritaria, como infieles, ¿no? Desde la época, pues desde esta época, desde el 301 en adelante, más allá eh, en el tiempo, los armenios van a ser considerados, como decíamos, como personas infieles, como ciudadanos de segunda categoría, van a ser discriminados a lo largo del tiempo, no les van a dar todos los derechos que recibían los demás musulmanes, y esto pues va a crear parte de las condiciones de vida y de la personalidad de los mismos armenios a lo largo del tiempo. Bueno, en el siglo XIX, en 1800, a lo largo de todo ese siglo, acuérdense que el Imperio Turco Otomano iba perdiendo poder a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, las colonias que el Imperio Turco sostenía, que eran las que estaban en las orillas de la extensión, ¿no? Aquí en el mapa se ve la extensión del Imperio Turco Otomano en su momento más álgido. Y a partir de, como decíamos, ¿no? Desde antes de este siglo XIX, ya se estaban perdiendo el control y el poder del imperio, iba flaqueando. Y entonces empezaron a disminuir poco a poco, se fueron concentrando más en el territorio de lo que actualmente es Turquía, el dominio de este imperio, ¿no? Entonces se le conocía incluso a Turquía como el anciano enfermo de Europa. Y acuérdense que en esta época de imperialismo, los demás imperios, tanto Francia como bueno, España no era un gran imperio ya en ese momento, pero Reino Unido estaban buscando este protagonismo para poderse quedar pues con lo que fuera soltando el imperio turco otomano, ¿no? Entonces fueron dejando que poco a poco se fuera debilitando más el imperio turco, no querían enfrentarse directamente a él, sabiendo que pues ya iba en decadencia y no valía la pena desgastarse en una guerra en contra del imperio cuando la caída era inminente, aunque a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esta fractura o esta debilidad del imperio turco se fue dando a lo largo de la historia y los imperios que sí empezaron a tratar de buscar una inmediata reivindicación con respecto a los territorios fue el imperio de Rusia y el imperio de Irán, el imperio de Persia, ¿no? Que en ese momento no era Irán, era el imperio persa, y buscaban precisamente tomar control de los territorios de la zona, como veíamos ahí del Cáucaso Norte y del territorio, aquí está otro mapa, en donde vemos cómo pues el control del territorio fue muy importante en este momento para estas potencias. Luego en Europa se sucede todo este periodo de las guerras napoleónicas, luego de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuando pues Napoleón intenta controlar la mayor parte del territorio europeo, ¿no? Buscaba ser la potencia hegemónica en Europa y esto produce pues la defensa de parte de las monarquías europeas, la unión de estas monarquías en la Santa Alianza, que finalmente van a derrotar a Napoleón y que van a volver a reinstaurar, aunque fue por un periodo de tiempo pues relativamente corto, ¿no? Este sistema monárquico de gobierno que prevalecía en Europa y que pretendía mantenerse pues en actividad, ¿no? En contra de los movimientos liberales que había traído precisamente la Revolución Francesa en toda Europa y en todo el mundo. En este momento, Rusia, después de todo este conflicto, pues va a tratar de alejarse, va a intentar alejarse un poco de Europa, ya no lo va a ver como modelo a seguir. Acuérdense que también en esta época la modernidad estaba en boga y era el discurso, no era la narrativa internacional. Los países que se consideraban desarrollados, pues debían buscar
la manera en la cual introducirse en la modernidad y desarrollar la industria, desarrollar la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que implicaba pertenecer a la modernidad. Y Rusia lo había intentado, pero en este momento va a buscar desarrollar un sentimiento de nacionalismo ruso, una cuestión identitaria del alma rusa que se buscaba en ese momento. Y obviamente, pues Rusia ya aislada de Europa va a tener que enfrentar ciertas cuestiones muy importantes para su subsistencia, ¿no? En este caso, pues el control de los territorios del Cáucaso, no incluían, que incluían además de Armenia y Azerbaiyán, incluían otros territorios como el Chechenia, como el Daguestán, como Ingushetia, Georgia, que también era el país que vemos ahí en el norte, que también son parte de este territorio y que, bueno, van a quedar bajo la supervisión o digamos bajo el gobierno de Rusia en esta época de la historia. Rusia era enemigo directo del Imperio Otomano, igual que el Imperio de Irán, el Imperio Persa. Y en este momento se da el gran juego, ¿no? Este gran juego a nivel global, geopolítico global, que era la disputa que tenía Reino Unido, como decíamos, las potencias mundiales, Reino Unido y Rusia, por controlar, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? En particular los mares del Cáucaso, como veíamos, y Asia Central. Ya hemos platicado que Rusia tiene el problema de que sus puertos marítimos no funcionan todo el año porque se congelan, ¿no? Una gran parte del año están congelados y le impiden el libre acceso de Rusia a lo largo del mundo, ¿no? Tiene un par de salidas Rusia hacia el Mediterráneo que no están controladas directamente por él y por eso también vemos el interés que tiene por controlar Crimea, ¿no? Y toda la zona del sur para poder tener un acceso al Mediterráneo. Y en este momento, bueno, el gran juego era precisamente esta disputa o el control territorial directamente, ¿no? Entre Rusia, principalmente, y Reino Unido. Y bueno, en estas fechas no es un secreto que Turquía está en decadencia. Y los países, pues como decíamos, ¿no? Los que estaban colonizados, los que habían estado bajo el dominio del Imperio Otomano, se empiezan a independizar, empieza a haber guerrillas, empieza a haber movimientos revolucionarios para reivindicar el poder, ¿no? Y hacerse de un poder autónomo en estas regiones. Y esto va a hacer que poco a poco se empiece a extender a lo largo del territorio, pues este sentimiento de panturquismo que va a ser la unión de los turcos nacionalistas para defender el lado contrario, ¿no? El imperio turco, defender las colonias y que están luchando en contra de los que quieren ser independientes, ¿no? Entonces, es un momento muy importante porque a nivel internacional, tanto Europa como Rusia y como vemos las potencias de Reino Unido van a estar muy pendientes de cómo es que se está desarrollando los eventos revolucionarios en contra del Imperio Otomano en esta época, ¿no? Ahí es cuando en 1895 hay un primer antecedente muy importante. En 1895, como decíamos, desde el 94, los armenios ya buscaban, pues antes que buscar una independencia, buscaban una reivindicación con respecto al estatus que el Imperio Otomano les había otorgado desde hacía muchos años, ¿no? Lo que dijimos acerca de la discriminación hacia los armenios por ser cristianos y el no reconocimiento de muchos de los derechos que otros musulmanes tenían acceso pues fue uno de los motivos principales de los cuales empezaron a surgir varios movimientos de resistencia que Turquía reprimió brutalmente desde este momento, desde 1894-95, como decíamos, precisamente por los nacionalistas rusos, que al ver que iban perdiendo los territorios más alejados de Turquía, buscaron controlar la Anatolia, que es este territorio del Cáucaso en donde estaban asentados los armenios, que eran parte del territorio del Imperio Otomano, y entonces van a buscar reprimir los turcos estos movimientos que buscaban algún tipo de reivindicación, ¿no? Entonces, en este momento se dan las masacres hamidianas, que asesinaron
alrededor de 200.000 armenios en esta represión turca hacia esta comunidad específica de armenios. Esto, como veíamos, es un antecedente del genocidio armenio. Esto también fue un genocidio armenio anterior al que conocemos de la Guerra Mundial. Y bueno, en este momento es donde surge, ¿no? En Rusia, por su parte, pues empieza a concentrar la oposición socialista que estaba encabezando Lenin en contra de los zares en Rusia, ¿no? De Nicolás II, que va a tomar posesión, aquí lo vemos, ¿no? En 1894, pero que Rusia, como sabemos, pues estaba envuelto en una crisis económica muy importante. El imperio, a pesar de ser una gran potencia militar, desde esta época, pues era una potencia a nivel militar, a nivel de guerras, imperio, pero en el interior había muchas carencias, ¿no? Y entonces vivía una crisis económica que precisamente va a criticar Lenin, socialista, y Trotsky también, en este movimiento que van a ir reivindicando los movimientos socialistas de la época, que van a hacer varios movimientos de protesta. ¿Se acuerdan de 1904 con estas revoluciones obreras? El Domingo Rojo de 1905, estas revoluciones, estas huelgas masivas que empiezan a tener una gran influencia y un gran poder en Rusia y que son acalladas, como siempre sabemos, como parte de la estructura del poder monárquico con la represión, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en Rusia en ese momento, cuando al mismo tiempo a nivel internacional se está luchando o se está peleando por tener el liderazgo de este gran juego, como decíamos, con Reino Unido y con las demás potencias. Y mientras tanto, pues en el interior de los territorios del Imperio Otomano, bueno, pues todavía hay una, una especie de paz, todavía hay una guerra declarada, hay una cierta estabilidad dentro del territorio y eso se mantiene durante todo este periodo de tiempo.